Tumor maligno. El trágico final de Jorge Fernández tras el diagnóstico médico. Jorge Fernández había vivido toda su vida en el pequeño pueblo de La Alborada. Un lugar donde las colinas doradas y los olivos centenarios eran testigos silenciosos del paso del tiempo. Desde niño, Jorge había aprendido a amar la tierra que sus padres le habían legado. A lo largo de sus 68 años, se había convertido en un hombre fuerte, respetado por sus vecinos y querido por su familia. Había dedicado cada día a cuidar sus cultivos, a trabajar con las manos endurecidas por el esfuerzo, y a mantener viva la tradición agrícola que definía a su comunidad. Su vida era sencilla, pero llena de significado. Cada amanecer, Jorge se levantaba con el primer canto del gallo, preparando café y respirando el aire fresco que solo el campo puede ofrecer. Pero, con el tiempo, su cuerpo comenzó a enviarle señales que no podía ignorar. Un dolor sutil, que al principio descartó como un simple cansancio. Luego, una fatiga persistente que no desaparecía con el descanso. Su hija Carmen, preocupada por la salud de su padre, insistió para que visitara al médico en la ciudad más cercana. Al principio, Jorge se resistió. Los hombres de su generación no solían mostrar debilidad, y el temor a lo desconocido lo mantenía alejado de hospitales y consultas médicas. Sin embargo, el cariño de su familia fue más fuerte. Finalmente, aceptó someterse a exámenes que revelarían la verdad oculta en su cuerpo. Cuando el doctor pronunció las palabras «tumor maligno», un silencio pesado llenó la sala. Jorge sintió cómo el mundo se derrumbaba a su alrededor. Nunca imaginó que aquella sombra oscura pudiera estar alojada en su interior. El diagnóstico fue claro, y la gravedad de la situación no tardó en hacerse evidente. Los médicos explicaron que el cáncer estaba en una fase avanzada, y que la batalla sería ardua y dolorosa. A pesar del miedo y la incertidumbre, Jorge decidió no rendirse. Quería luchar, aunque el camino fuera difícil. Regresó a La Alborada con la mente llena de preguntas y el corazón cargado de esperanza. Durante los días siguientes, la casa de Jorge se convirtió en un refugio de reflexión. Entre las paredes llenas de recuerdos, comenzó a escribir un diario. Allí plasmaba sus pensamientos, sus temores y también sus pequeñas victorias diarias. Cada palabra escrita era un acto de resistencia contra la enfermedad que amenazaba con arrebatárselo todo. En las mañanas, Jorge salía al campo, caminando lentamente entre los olivos que tanto amaba. Sus manos tocaban la corteza rugosa de los árboles, buscando en la naturaleza la fuerza que sentía que estaba perdiendo. El aire fresco y el sonido del viento entre las hojas le recordaban que la vida continuaba, a pesar de todo. Los amigos del pueblo no tardaron en acercarse para apoyarlo. Las visitas eran frecuentes, llenas de risas, historias y momentos de profunda compañía. Jorge comprendió que no estaba solo en aquella lucha. Sin embargo, el tumor avanzaba silenciosamente. Las sesiones de quimioterapia le causaban un cansancio profundo y el dolor se hacía cada vez más presente. Aún así, Jorge se aferraba a la esperanza y a la fe. Escribía para sus hijos y nietos, dejando mensajes llenos de amor y sabiduría. Hablaba de la importancia de la familia, del valor de la amistad y de la belleza que se encuentra en las cosas simples. Recordaba en sus cartas la fuerza del espíritu humano para sobreponerse a las adversidades. El invierno llegó con su frío intenso y sus noches largas. Jorge sentía cómo su cuerpo se debilitaba, pero su alma permanecía fuerte. En sus últimos días, pidió que le llevaran al campo una vez más. Quería despedirse de sus olivos, de la tierra que había sido su compañera fiel durante toda su vida. Con lágrimas en los ojos, recorrió el terreno que había cuidado con tanto amor. Cada árbol parecía susurrarle recuerdos, lecciones y promesas de eternidad. La familia estuvo a su lado hasta el último momento. Cuando Jorge cerró los ojos por última vez, lo hizo rodeado de amor y paz. Su muerte fue un golpe duro para La Alborada, que perdió a uno de sus pilares más queridos. Pero su legado permaneció vivo.
El diario que había escrito se convirtió en un tesoro para el pueblo. Sus palabras inspiraban a quienes las leían a valorar la vida, a luchar y a amar sin reservas. Con el tiempo, la historia de Jorge Fernández se transformó en una leyenda local. Un ejemplo de coraje, dignidad y esperanza ante la adversidad más cruel. En las noches de verano, cuando el viento sopla entre los olivos, algunos dicen que se puede escuchar la voz de Jorge, recordándonos que aunque el cuerpo se rinda, el espíritu nunca muere. Así, el recuerdo de Jorge sigue vivo en la alborada. Un testimonio eterno de la fuerza del ser humano y del amor que trasciende el tiempo. Cada año, en el aniversario de su partida, el pueblo se reúne para honrar su memoria. Plantan un nuevo olivo en su honor, símbolo de vida, resistencia y renovación. Los niños escuchan la historia de Jorge, aprendiendo que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Y así, generación tras generación, el legado de Jorge Fernández continúa, iluminando el camino de quienes enfrentan sus propias batallas. Porque, al final, la vida es un viaje lleno de desafíos, pero también de belleza y amor. Jorge Fernández nos enseñó a vivir con dignidad, a enfrentar el dolor con esperanza y a valorar cada instante como un regalo preciado.